La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En el día sábado siempre pedimos el auxilio y la intercesión de aquella mujer que supo guardar en su corazón la palabra de Cristo. La meditó, la reflexionó y eso le sostuvo a lo largo de su vida. También nosotros hoy queremos invocar la intercesión de María Santísima para que la palabra de Dios arraigue muy profundamente en nuestro corazón. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse sus parientes, fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el Evangelio de este día nos muestra la atención de Jesús hacia todos aquellos que lo buscan. De un modo especial, Jesús dedica buena parte de su tiempo, de su ministerio público, a formar a sus discípulos. Hay un evangelio, hay un pasaje que habla que a la gente Jesús les hablaba en parábolas, pero a sus discípulos les hablaba con todo detalle. Les expresaba el sentido de sus acciones y podríamos decir que ellos, los discípulos, son los que nos han enseñado a conocer a Jesús porque estuvieron muy cerca, porque le acompañaron, porque fueron testigos. Y es que Jesús era el Maestro, quiso formar a sus discípulos. Que también nosotros nos sintamos discípulos del Señor. Este es el deseo de toda la iglesia en América Latina, que cada uno de los bautizados sea discípulo y se convierta en misionero de nuestro Señor Jesucristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida. Si este es el deseo de la iglesia, nosotros debemos preguntarnos, ¿y yo soy un discípulo del Señor? ¿Cuánto tiempo llevo de estar en la iglesia? ¿Soy también un misionero o me he quedado solamente esperando, recibiendo, pero no soy capaz de dar, no soy capaz de comprometerme porque yo tengo miedo, no estoy seguro o de repente mi fe se ha debilitado? Cuando Jesús forma a sus discípulos también, los discípulos van a buscar y a llamar a la gente, de modo que una vez más el Evangelio nos da el detalle de una gran multitud de hombres y mujeres que se acercan a donde Jesús y llama la atención que el Evangelio diga que no les quedaba tiempo ni para comer. Eran muchos los que venían y Jesús atendía a todos y Jesús les recibía a todos. Era la vida que se estaba gastando, era la entrega del buen pastor hacia todos. Esto ocurre muchas veces también con aquellas personas que son muy entregadas a Dios, muy entregadas a sus hermanos, que tienen tantas cosas que hacer, tienen tanto que servir, que a veces se olvidan de sí mismos, no les queda tiempo ni para comer. El Evangelio también nos habla de una actitud un poco curiosa. Sus parientes dice que llegan hasta donde Jesús y sospechan que se ha vuelto loco, porque tiene esta actitud de darse por completo. Es una preocupación, podríamos decir, que no comprenden quién es Jesús. Es una preocupación que no tiene fundamento con la realidad. Jesús ha venido para darse, para entregarse, el buen pastor que tiene el Espíritu que va hacia todos los que lo necesitan. Pero sus parientes, en este caso, no entienden por qué Jesús dedica tanto tiempo a los demás. No entienden por qué Él se desgasta por otros. No entienden por qué su vida, en lugar de dedicarla quizás a ellos, a los parientes, ahora se la dedica a los demás, a los enfermos, a los que sufren, a los que tienen una serie de dolencias, de dificultades. Esto también es significativo. Una persona que lleva a Dios en su corazón, una persona que está con el deseo de ayudar a otros, se vuelca hacia los demás. En la iglesia hemos tenido testimonios de tantos santos, hombres y mujeres, cuya vida ha sido para otros. Les han criticado que por qué te metes tanto en esto, que por qué le dedicas tanto tiempo a estas cosas. Y así pudiéramos encontrar hoy ciertas críticas a aquellos cristianos que a lo mejor están en la iglesia participando en la evangelización, en alguna tarea, en algún servicio. ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? ¿Y por qué pasas allá? Y pudiéramos decir que hay algunos que no comprenden que el estar con Jesús supone imitarlo,
que el vivir una vida cristiana supone también reproducir en nosotros las actitudes de Cristo Jesús. Pues el Evangelio de hoy supone un reto para todos, para que imitemos esa buena actitud de Jesús, nos olvidemos de nosotros mismos y procuremos atender a los demás, que no estemos preocupados solo de nosotros mismos y que nuestro tiempo sea para servir con alegría a los demás. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabra de vida eterna.